Me llamo Elena y hoy tengo 32 años. Pero esta historia empezó mucho antes, cuando todavía era una chica que creía que la familia, por muy dura que fuera, siempre iba a estar ahí. Me sacaron de su casa bajo la lluvia cuando me quedé sin trabajo. 5 años después, llegaron a mi puerta y me dijeron: «Estás sola, sin esposo, sin hijos. Nos vamos a quedar con esta casa». Yo no discutí, no le grité, solo respiré, saqué el celular e hice una llamada. Y ahí cambió todo. Crecí en la zona metropolitana, en una colonia tranquila de Naucalpan, en un fraccionamiento con reglas y una administración que mis papás se tomaban demasiado en serio. No éramos ricos ni pobres, éramos de clase media. Mi papá, Tomás, trabajaba como gerente en una aseguradora. Mi mamá, Leticia, era contadora. Y estaba mi hermano mayor, Javier, que me llevaba 3 años. Javier era el orgullo de la casa, el favorito, el intocable. Así había sido siempre. Todo giraba alrededor de él. Cuando Javier cumplió 16, mis papás le regalaron un Nissan Versa nuevecito. Cuando terminó la prepa, le pagaron una universidad privada, de esas que presumen en los anuncios. Cada verano se iban de vacaciones a hoteles bonitos, con todo incluido, y él iba con ellos como si eso le correspondiera. En mi caso, era otra cosa. A los 16 empecé a trabajar medio tiempo en Walmart para ahorrar algo y poder estudiar. Mientras ellos se tomaban fotos en la playa, yo contaba mis horas y guardaba lo que podía. Y cuando llegaban esos veranos en los que, en mi casa, parecía que yo estorbaba, me iba con mi abuela Dorotea. Ella vivía en Valle de Bravo, en una casita sencilla con un jardincito lleno de flores. Mi abuela era la única que de verdad me miraba. No como si yo fuera un trámite, no como la otra hija. Ella me escuchaba. «Aprende a sostenerte sola, Elena», me decía. «No te cuelgues de nadie, ni de tu familia. Construye tu vida». Cuando cumplí 18, decidí estudiar diseño web. Me gustaba crear cosas, armar páginas, hacer gráficos, ver cómo algo que estaba en blanco se convertía en algo real. Me emocionaba. Sentía que eso era lo mío. Un día, lo dije en la mesa, durante una comida familiar: «Quiero estudiar diseño web». Mi papá levantó la mirada como si hubiera dicho una tontería enorme. «¿Diseño web?», repitió, con un gesto de desprecio que no se me olvida. «Eso es una ocurrencia. Estudia finanzas o algo serio». Mi mamá ni dudó. «Eso no es una profesión de verdad, Elena. De eso no vas a vivir». Javier se rió con la boca llena. «Vas a terminar sin trabajo y sin casa. Suerte». Ese día entendí que, si yo quería estudiar, iba a ser por mi cuenta. Porque mis papás no me dieron ni un peso. Ni uno. Me salí de la casa y renté un cuarto con 2 compañeras. Entré a una escuela más accesible, de esas que puedes pagar si trabajas y te organizas. Y trabajé todo lo que pude para lograrlo. Llegué a tener 2 empleos al mismo tiempo. Había días en los que me dolía la espalda de estar parada y la cabeza de no dormir, pero seguí. 2 años después, logré cambiarme a una universidad pública para terminar bien la carrera. Me costó. Hubo semestres en los que vivía con lo justo. Comía para lo que me alcanzaba. Reutilizaba todo, y aún así me gradué a los 22. Después me fui a vivir a la Ciudad de México y conseguí trabajo como diseñadora en una agencia digital. No era el gran puesto, pero era un comienzo. Rentaba un departamento con una chica que se llamaba Mónica. Entre las 2 pagábamos la renta y nos alcanzaba para sobrevivir. En esos años casi no hablé con mis papás. Les mandaba mensaje en fechas especiales, algún feliz Navidad, algún feliz Año Nuevo, y ya. Con quien sí hablaba era con mi abuela Dorotea. Ella era mi refugio. Hubo una Navidad en la que regresé a casa de mis papás. Pensé que tal vez iba a ser diferente. Fue un error. Toda la cena me la pasé escuchando lo bien que le iba a Javier, que ya tenía un gran trabajo, que tenía futuro, que iba para arriba. Y a mí me miraban como si yo fuera el ejemplo de lo que no hay que hacer. «No sé por qué te empeñaste en eso», soltó mi papá. «Con lo inteligente que eres, pudiste haber elegido bien». Yo me quedé callada, me tragué el coraje, y cuando se acabó la visita, no volví.
Me enfoqué en mi trabajo. Aprendí todo lo que pude. Tomé proyectos extra. Me quedaba hasta tarde. Poco a poco empecé a ser buena, de verdad buena. Y justo cuando por fin sentía que tenía estabilidad, todo se vino abajo. Un lunes llegué a la agencia y había un aviso en la puerta. Cerrado. Quiebra. Nos quedamos sin trabajo, así, de golpe, sin aviso, sin liquidación, sin nada. Me sentí vacía. Yo llevaba 5 años ahí, 5 años aguantando y creciendo. Para rematar, esa misma semana Mónica me dijo que se iba a vivir con su novio. Eso significaba que la renta me iba a tocar completa. No me alcanzaba. Empecé a buscar trabajo de inmediato. Mandé currículums como loca. Fui a entrevistas. Me prometían cosas y luego no volvían a llamar. Pasaron 3 meses. Me acabé mis ahorros. Un día me llegó el aviso del arrendador. Si no pagaba, me tenía que ir. Ahí fue cuando hice lo que juré que nunca iba a hacer. Llamé a mis papás. Contestó mi papá. ¿Bueno? Papá, necesito ayuda, le dije, con la voz apretada. Perdí el trabajo. Me van a sacar del departamento. ¿Me puedes prestar 25,000 pesos? Es para la renta y lo que debo de este mes. Te lo pago en cuanto encuentre algo. Hubo un silencio corto. No de sorpresa, de esos que ya te están juzgando. Esas son las consecuencias de tus decisiones, dijo él frío. Por favor, le dije. De verdad no tengo a dónde ir. No podemos ayudarte, soltó. ¿Por qué no? Es solo para librar este mes, insistí, ya desesperada. Estamos pagando la maestría de Javier, respondió, como si eso cerrara cualquier discusión. Tú elegiste ese camino. Ahora aguanta. Me tembló la mano. Mamá, ¿estás ahí? Pregunté. Y entonces oí su voz, calmada, como si me estuviera dando un consejo. Tu papá tiene razón, Elena. No podemos seguir sacándote de las consecuencias de tus malas decisiones. Y me colgaron. Me quedé sentada en el piso del departamento, mirando el celular, como si se hubiera convertido en algo ajeno. No hubo gritos ni drama. Solo se acabó todo de golpe. Empaqué lo poco que tenía, ropa, mi laptop, algunas cosas personales. Todo cabía en mi coche. Y una tarde lluviosa de octubre manejé hasta la casa de mis papás, en Naucalpan. Yo todavía era tan ingenua que pensé, si me ven empapada, si me ven de frente, me van a dejar pasar, aunque sea por unas semanas. Estaba lloviendo fuerte. Para cuando llegué a la puerta, ya traía el cabello pegado a la cara y los tenis llenos de agua. Toqué el timbre. Mi papá abrió. ¿Elena? Dijo, sin emoción. Papá. No tengo a dónde ir, le dije, casi sin voz. Déjame quedarme aquí un par de semanas, solo hasta que encuentre trabajo. No, respondió, sin pestañear. Tienes que hacerte responsable. Mi mamá apareció detrás de él, acomodándose el suéter, sin mirarme de frente. Mañana tenemos reunión con la administración del fraccionamiento, dijo. No es momento para esto. Se los estoy pidiendo de rodillas, dije, y me odié por sonar así. La cara de mi papá se endureció. La respuesta es no. Y me cerró la puerta. Yo me quedé ahí, bajo la lluvia, mirando esa puerta como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Me dejaron afuera, en plena tormenta, con mis cosas en el coche, sin nadie. Intenté llamar a mi abuela Dorotea. 1 vez, 2, 3. No contestó. Me subí al coche y manejé sin rumbo, hasta que terminé en un estacionamiento de Walmart. Busqué un lugar iluminado, cerca de donde pasaba gente, y me quedé ahí. Esa noche dormí en el asiento, con una chamarra encima y el cuerpo tenso. Y así seguí varios días. Dormía en el coche y durante el día buscaba trabajo. Me bañaba donde podía, en un gimnasio que dejaba pasar pagando un acceso del día. Me movía de lugar y evitaba quedarme siempre en el mismo estacionamiento. Me sentía invisible. En la tarde llenaba solicitudes en cafeterías, en restaurantes, donde fuera, lo que fuera. Un día estaba en una cafetería por la zona donde solíamos juntarnos en la prepa, con la laptop abierta, revisando vacantes, cuando alguien dijo mi nombre.
Elena. Levanté la vista. Era Carla. Habíamos ido juntas en la prepa. No éramos amigas cercanas, pero nos ubicábamos. Carla se quedó mirándome con preocupación. ¿Estás bien? Te ves diferente, como si no hubieras dormido. Yo intenté contestar algo, pero se me quebró la voz. Y empecé a llorar ahí mismo, sin control, como si el cuerpo por fin se me hubiera rendido. Carla se sentó enfrente. Dime qué pasó. Y se lo conté todo. Lo del trabajo, la renta, mis papás cerrándome la puerta, dormir en el coche. Carla ni lo pensó. Te vienes conmigo, dijo. Ahorita. Tengo un cuarto libre. No te vas a quedar así. Me llevó a su casa. Me dio de comer. Me dejó bañarme en paz, como hacía falta. Me dio una cama con sábanas limpias. Esa noche dormí tanto que hasta me dolió despertarme. Al día siguiente, Carla hizo llamadas. Su novio, David, tenía un pequeño estudio de diseño. Carla le habló y le contó lo que estaba pasando. Ese mismo día me consiguió una entrevista. Fui al estudio de David con el corazón acelerado. Le enseñé mi portafolio. Le expliqué lo que sabía hacer, lo que había hecho en la agencia, lo que estaba dispuesta a aprender. David revisó todo sin prisa. Luego me miró. Hazme una prueba rápida, dijo. Algo sencillo. Quiero ver cómo trabajas. Me senté ahí mismo, con las manos sudadas, e hice lo que me pidió. Cuando terminé, lo revisó en silencio. Empiezas el lunes, dijo al final. Vamos a hacerlo con una semana de prueba pagada. Si todo sale como espero, te quedas. El pago no es espectacular, pero es trabajo, y lo que haces está bien hecho. Casi se me salen las lágrimas ahí mismo. El lunes entré al estudio. Era un lugar pequeño, moderno, con ventanas grandes y paredes claras. Había otros 3 diseñadores. David me puso proyectos sencillos al principio: presentaciones, gráficos para redes, identidad básica. Yo me aferré como si me fuera la vida en ese trabajo. Me quedaba hasta tarde, tomaba lo extra. Quería que nadie pudiera decir que no me lo gané. A las 2 semanas, David me llamó a su oficina. «Eres buena», me dijo, directo. «Muy buena. Te voy a subir el sueldo y te voy a dar proyectos más importantes». Yo respiré, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Esa misma semana, me marcaron de un número desconocido. Contesté. «¿Elena?», preguntó una mujer mayor. «Sí». «Soy Margarita», dijo. «Soy vecina de tu abuela Dorotea. Te llamo porque tu abuela está en el hospital. Le dio neumonía. Está grave. Ha estado preguntando por ti». Sentí que se me helaba el cuerpo. Por eso no había contestado cuando la llamé desde la casa de mis papás. Le dije a Carla en cuanto colgué. «Tengo que ir con mi abuela». «Yo te llevo», me dijo Carla, sin pensarlo. Manejamos a Valle de Bravo. Salimos temprano para evitar lo peor del tráfico. Pero, aún así, fueron varias horas de carretera y curvas, con el silencio pesado. Cuando entré al hospital y vi a mi abuela en esa cama, conectada a aparatos, sentí un golpe en el estómago. Se veía tan pequeña, pero cuando me vio, se le iluminó la cara. «Elena, mi niña», susurró. Me senté a su lado y le tomé la mano. «Aquí estoy, abuela». Ella respiró con dificultad. Quise contestarte, pero me enfermé muy rápido. «No pienses en eso», le dije. «Ya estoy aquí». Carla se quedó ese primer día y luego regresó a la Ciudad de México. Yo pedí permiso en el trabajo. David entendió. Me quedé con mi abuela. Pasé días con ella. Hablamos de todo. Me contó cosas de mi papá de joven, antes de volverse duro. Me habló de mi abuelo. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que ella sí veía todo lo que yo había hecho sola. Al tercer día, mi abuela me miró con esa seriedad tranquila que siempre tuvo. «Abre el cajón de ahí», me dijo. Lo abrí. Dentro había un sobre grueso. «Tómalo». Dentro había llaves y papeles. «Es la escritura de la casa», me dijo, despacio. «Y ahí está la información de mi cuenta. Es para ti». «Abuela, no», le dije,
sintiendo que me faltaba el aire. Usted se va a poner bien. Ella me sonrió con tristeza. No me digas eso. Tú y yo sabemos la verdad. Yo apreté su mano. Quiero que tengas un hogar de verdad, siguió. Que nadie te vuelva a correr bajo la lluvia. Que construyas tu vida ahí. La vida que tú quieras. Yo lo haré. La quiero mucho, le dije. Yo también, mi niña, respondió. Más de lo que imaginas. Esa noche se fue. Tranquila. Yo estaba sosteniéndole la mano cuando dejó de respirar. El funeral fue 2 días después. Mis papás fueron, también Javier. Se sentaron hasta adelante, con una seriedad que no era tristeza. Era incomodidad, como si estuvieran perdiendo el tiempo. Después del funeral, el abogado de mi abuela citó a todos para leer el testamento. Nos sentamos en una sala pequeña. El abogado abrió el documento y leyó con voz firme. A mi nieta Elena le dejo mi casa en Valle de Bravo, con todo lo que hay dentro, y mi cuenta de ahorros, que actualmente tiene aproximadamente 800,000 pesos. La sala quedó en silencio. Mi papá se paró de golpe, rojo de coraje. Esto no puede ser, soltó. Esa propiedad debería ser de nosotros. Es de la familia. Mi mamá alzó la voz, ofendida. Dorotea era mi madre. Yo soy su hija. Esa casa me corresponde. El abogado no se inmutó. El testamento es legal, es válido. Mi papá me señaló como si yo hubiera hecho algo sucio. Seguro la manipulaste. Le llenaste la cabeza. Yo lo miré y sentí una calma rara. Yo la visité, dije bajito. Eso fue todo. Ustedes nunca fueron. Javier también se levantó. No es justo. Ese dinero nos hace más falta a nosotros. El abogado cerró la carpeta. El testamento se mantiene. Esta reunión terminó. Mi familia se fue de ahí furiosa, azotando la puerta. 2 semanas después, me mudé a la casa de mi abuela, en Valle de Bravo. Era vieja y necesitaba muchos arreglos, pero era mía. Por primera vez en mi vida, algo era mío de verdad. Me puse a renovarla poco a poco, con lo que iba ganando y con lo que mi abuela dejó para empezar. Pinté los cuartos con colores que a ella le habrían gustado. Arreglé la plomería. Revisé la instalación eléctrica. Restauré el piso. Limpié el jardín y sembré flores como las que ella cuidaba. David me dejó trabajar a distancia la mayor parte del tiempo, así que monté un espacio de trabajo en un cuarto. Y además, empecé a buscar clientes por mi cuenta. De día hacía proyectos del estudio. De noche tomaba trabajos extra. Uno de mis primeros clientes fue Rodrigo Andrade, dueño de una librería en el centro del pueblo. Lo conocí porque fui a comprar libros y terminamos hablando de diseño. Me contrató para renovar la imagen del negocio. Luego llegaron más. La gente me fue recomendando. Se corrió la voz. 1 año después, registré formalmente mi propio estudio, Horizonte Creativo. Me especialicé en identidad e imagen de marca para negocios pequeños. Trabajaba muchísimo, pero por primera vez no me pesaba. Era mi sueño. Pasaron 5 años desde que me mudé a esa casa. La casa ya estaba completamente renovada. Convertí el garaje de mi abuela en una oficina profesional. Contraté a 3 personas. Teníamos clientes fijos, ingresos constantes y un ritmo que ya no era de sobrevivir, sino de crecer. Y Rodrigo y yo nos hicimos cercanos. Lo que empezó como algo de trabajo se convirtió en amistad y luego en algo más. Con el tiempo, él se fue quedando cada vez más días conmigo, hasta que ya vivíamos juntos entre Valle y la ciudad, según el trabajo. Teníamos 1 año de relación formal. Yo era feliz, de verdad. Tenía un hogar, una empresa que construí con mis manos y gente que sí me quería. Un día, sin aviso, me llegó un mensaje de Javier. No hablábamos desde la disputa por el testamento. Hola, Elena. Me enteré de que te está yendo muy bien. Me gustaría reconectar. Somos familia. ¿Podemos hablar? Me quedé viendo el mensaje un buen rato. No confiaba en él. Pero, al final, me ganó la curiosidad. Le marqué. Javier, ¿qué quieres? Le dije, sin rodeos. Su voz sonó amable. Demasiado amable.
Solo quiero hablar. He estado pensando en la familia, en lo importante que es. Quiero ir a verte, conocer tu casa. Algo olía mal, pero acepté con una condición. Una visita. El sábado en la tarde. Unas horas y ya. Perfecto, dijo. Voy con mis papás también. Antes de que pudiera decir que no, colgó. Al día siguiente me llamó mi mamá. Elena, mi niña, dijo con una voz dulce que casi parecía otra persona. Javier me dijo que vamos a verte. Me muero por ver cómo dejaste la casa de tu abuela. Es mi casa, le dije, seca. Claro, claro, respondió rápido. Solo digo que qué bonito que la arreglaste. La familia es lo más importante, ¿no crees? Nos vemos el sábado, dije. Y colgué. El sábado llegaron. Mis papás y Javier. Se bajaron del coche y entraron como si tuvieran derecho. Caminaron despacio por toda la casa, mirando la cocina renovada, el piso restaurado, el jardín, la oficina en el garaje. Nos sentamos a almorzar. Yo había preparado tortas sencillas y una ensalada. No era un banquete, era una visita, y eso ya había quedado claro. Hicimos plática ligera como 20 minutos. Y luego mi papá soltó la frase. Elena, esta casa es demasiado grande para una sola persona, dijo, como si estuviera preocupado. ¿No se te hace un desperdicio? Yo lo miré. A mí me gusta tener espacio. Mi mamá se inclinó, como si estuviera explicando algo obvio. Lo que tu papá quiere decir es que creemos que deberíamos vivir aquí contigo. Yo dejé la torta en el plato. ¿Cómo que vivir aquí? Somos familia, dijo Javier. Y tú tienes espacio de sobra. No, respondí de inmediato. No. Mi papá levantó la mano. Escúchanos. Javier puede instalarse en tu oficina del garaje y trabajar desde ahí. Tu mamá y yo nos quedamos con el cuarto principal. Tú usas uno de los cuartos pequeños. Sentí que me subía el calor a la cara. ¿De qué están hablando? Esta es mi casa. Somos familia, repitió mi mamá, como si eso lo justificara todo. Además, esa casa no debería quedarse en manos de una sola persona. Es de la familia. Ah, familia, dije, y la voz me salió más fuerte. Como cuando yo dormía en mi coche y ustedes me cerraron la puerta. Mi papá frunció el ceño. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Le exigí. Cuando les pedí 25,000 pesos y me colgaron, ¿eso también fue diferente? Mi mamá se acomodó el collar, nerviosa. Teníamos nuestras razones. Yo me levanté. Sálganse de mi casa. Ahorita. El rostro de mi papá se puso rojo. Estás cometiendo un error enorme. Fuera. Repetí, señalando la puerta. Javier también se paró, con una sonrisa apretada. ¿Te vas a arrepentir? Yo lo miré de arriba abajo. Lo dudo. Se fueron, pero la mirada de mi papá me dejó claro que no lo iban a soltar así. 3 semanas después de esa visita, Rodrigo y yo nos fuimos a un congreso de diseño y mercadotecnia en Querétaro. Era un evento de 3 días. Lo habíamos esperado por meses. Llegamos al hotel, asistimos al primer día y todo iba bien. El segundo día, cerca del mediodía, me llegó un mensaje de Margarita, la vecina de mi abuela. Elena, hay gente en tu casa. Los vi metiendo cosas. Solo quería avisarte. Se me cayó el estómago. Abrí la aplicación de mis cámaras de seguridad y revisé en vivo. Ahí estaba mi papá en la puerta trasera, con herramientas en la mano. Lo vi forzando la cerradura. Luego vi a mi mamá y a Javier entrando con cajas y maletas. Se estaban metiendo a mi casa. Le marqué a Javier con las manos temblando. ¿Qué estás haciendo? Le solté cuando contestó. Nos estamos instalando, dijo, calmado. Esta es una casa familiar. Tenemos derecho. Se metieron a la fuerza, dije, casi sin aire. Eso es un delito. No exageres, contestó. Y si intentas sacarnos, vamos a pelear el testamento. Vamos a decir que la abuela no estaba bien cuando lo firmó. Estás mintiendo, le dije. Inténtalo, respondió. Esa casa debió ser nuestra desde el principio,
Solo estamos tomando lo que es nuestro. Y me colgó. Rodrigo me vio la cara. Nos regresamos ya, le dije. Nos fuimos del hotel ese mismo día, sin esperar a que terminara el evento. Queríamos agarrar carretera con luz. Manejamos varias horas y llegamos ya entrada la tarde. Yo iba ardiendo por dentro. Cuando llegamos, vi los coches de ellos afuera. Estaban ahí, como si fuera lo más normal del mundo. Entré. Y sentí que me estaban invadiendo la vida entera. Habían movido mis muebles. Colgaron fotos de ellos en mis paredes. La ropa de mi papá estaba en mi closet. Las cosas de mi mamá ya estaban metidas en mi baño. Mi papá salió a verme como si yo fuera la intrusa. «¿Qué haces aquí?», soltó. «No ibas a regresar hasta mañana». «Sálganse», dije, con una voz que ya no me temblaba. Mi papá cruzó los brazos. «No, tú ni siquiera tienes una familia de verdad, sin esposo, sin hijos. Estás sola. Nos vamos a quedar con esta casa. La necesitamos más que tú». Yo lo miré fijo. «Esta es mi casa. Mi abuela me la dejó». «Eso ya veremos», dijo mi mamá, con frialdad. «Nosotros no nos vamos». Saqué el celular. «Bien, voy a llamar a la policía». Mi papá soltó una risa corta. «Llámales. Vamos a decir que somos tu familia y que nos invitaste». Yo lo miré sin pestañear. «Tengo video de ti forzando la cerradura». La cara de mi papá se quedó dura, y por primera vez se le fue el color. Marqué al 911. «Necesito reportar que se metieron a mi casa. Forzaron una cerradura y no se quieren ir». La patrulla llegó poco después. Bajaron 2 oficiales. Les mostré el video desde mi celular. Se veía claro a mi papá intentando abrir, y después a los 3 entrando con cosas. Uno de los oficiales habló directo. «Tienen 30 minutos para recoger sus cosas y salir. Si no, los detenemos». Mi mamá empezó a llorar, como si de pronto aquello fuera una tragedia. «¿A dónde vamos a ir?». Yo la miré y sentí una calma pesada. «No es mi problema». Se movieron rápido, metieron ropa a las maletas, agarraron cajas y apilaron todo como pudieron. Estaban furiosos. Javier me miraba con odio. Mi papá no decía nada, pero se le notaba el miedo. Cuando por fin salieron, los oficiales me dijeron cómo levantar la denuncia y me pidieron el material de las cámaras. Yo entregué los videos. También pedí una medida de protección para que no se acercaran a mi casa ni me buscaran. Con el video y con lo que ya había pasado, la fiscalía abrió una investigación. Con el tiempo, un agente me mostró algo que me dejó helada. Habían encontrado un grupo de WhatsApp de ellos. El nombre era Plan Familiar. Ahí estaban los mensajes, semanas de planeación, qué cuarto iba a tomar cada quien, cómo iban a entrar, qué iban a decir si yo llegaba, qué excusa usar. Leí uno de mi papá. «Está sola y es débil. Al final va a ceder». Leí otro de Javier. «Si se pone pesada, la amenazamos con pelear el testamento. Se va a asustar». Y uno de mi mamá. «Esa casa nos la merecemos más que ella». Me dolió leerlo. No lo voy a negar. Pero el dolor duró poco, porque lo que llegó después fue coraje. No fue un impulso, no fue necesidad, fue un plan. Hubo citas, firmas, trámites y vueltas de un lado a otro. No fue de un día para otro. Al final, mi papá y Javier tuvieron que presentarse ante un juez. La medida de protección se mantuvo. No podían contactarme ni acercarse a mi propiedad durante 2 años. Ni ellos ni mi mamá, por seguridad. Salí de todo eso agotada, pero con un alivio que no sabía que existía. Se había acabado. Una semana después, me llegó una carta por correo. Era de mi mamá. A mano. Varias hojas. La tuve en la mano y estuve a punto de romperla. Pero algo me hizo abrirla. Era una disculpa. No una disculpa perfecta, pero sí real. Mi mamá escribió que habían fallado como padres, que habían favorecido a Javier toda la vida y que a mí me habían dejado completamente sola, que estaban tan obsesionados con lo que ellos llamaban éxito, que no se dieron cuenta de que estaban perdiendo a su hija. También escribió que lo habían perdido todo.
Mi papá había sido despedido de la aseguradora por irregularidades, así lo decía ella, sin entrar en detalles. Javier había perdido sus ahorros en inversiones malas, de esas que prometen mucho y terminan en nada. Perdieron su casa y estaban rentando un departamento pequeño. Decía que entendía por qué yo no los quería en mi vida, que no me culpaba, que solo quería que yo supiera que por fin veía lo que habían hecho. La carta terminaba así: no espero que me perdones, solo quería que supieras que ya entendí lo mal que actuamos. Ojalá tengas una vida feliz, Elena. Te la mereces. La leí 3 veces. Luego me senté y escribí una respuesta corta, no por amabilidad, por cierre. Reconozco tu disculpa. Aprecio que por fin veas lo que hicieron, pero no estoy lista para tenerlos en mi vida. Tal vez nunca lo esté. Necesito seguir adelante sin ustedes. Espero que lo entiendas. La envié. No recibí respuesta. Y así estaba bien. La vida siguió. Mi estudio creció. Contraté a alguien más. Tomamos proyectos más grandes. Horizonte Creativo empezó a sonar en la zona. Rodrigo se mantuvo a mi lado todo el tiempo. Era tranquilo, firme, cariñoso. Creía en mí. Nunca me hizo sentir pequeña. Nunca se burló de mis sueños. Un año después de lo que pasó, una tarde estábamos cenando en el jardín de mi abuela. Puse una mesa bajo el árbol grande. El sol estaba bajando y el aire olía a tierra húmeda y flores. Rodrigo se levantó, se acercó y se arrodilló. Sacó un anillo. «Elena», dijo, con la voz temblándole un poco, «eres la persona más fuerte que conozco. ¿Te quieres casar conmigo?» Yo empecé a llorar, sin poder contenerme. «Sí», le dije. «Sí, claro». Nos casamos 6 meses después. Algo pequeño, en el jardín, con amigos cercanos, sin familia. Solo la gente que de verdad estuvo ahí. Fue perfecto. Por amigos en común, de vez en cuando me enteraba de cosas de mi familia. Mi papá empezó a tomar demasiado después de todo. Él y mi mamá casi ni se hablaban. Javier se fue a otro estado a intentar empezar de cero, con un trabajo de ventas, tratando de recomponer lo que él mismo rompió. Mi mamá pidió el divorcio. Quería empezar de nuevo sola. Yo me enteraba de esas cosas y no sentía nada. Ni culpa, ni tristeza, solo una certeza tranquila. Ellos eligieron. Esto era lo que venía después. Mi vida estaba bien. Muy bien. El estudio seguía creciendo. Rodrigo y yo estábamos tranquilos. La casa de mi abuela por fin se sentía como un hogar completo. Y yo estaba embarazada. Tenía 3 meses de embarazo. Nos habíamos enterado hacía pocas semanas. Yo, a veces, pensaba en mi abuela Dorotea, en cómo fue la única que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, en cómo me dio la base para levantar esta vida. Me hubiera gustado que me viera así, viendo todo lo que logré construir. Estoy segura de que habría estado orgullosa. Un domingo en la tarde yo estaba en el jardín, acomodando unas plantas nuevas en los mismos espacios donde mi abuela ponía sus flores favoritas. Rodrigo estaba adentro preparando algo de comer. Me entró una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero contesté. «¿Elena?», dijo una voz que reconocí de inmediato. Era mi mamá. La medida de protección había vencido el mes anterior. «Solo quería decirte algo», dijo ella, con voz suave. «Me enteré de que te casaste y de que vas a tener un bebé». Yo no dije nada. «No te estoy pidiendo estar en tu vida», siguió rápido. «Sé que no tengo derecho. Solo quería que supieras que estoy orgullosa. Hiciste algo bonito desde cero. Vas a ser una gran mamá». Yo sentí un nudo en la garganta. «Gracias», dije bajito. «También quería dejarte algo claro», agregó, y se escuchó un respiro del otro lado. «Si alguna vez necesitas ayuda económica, sin condiciones, sin aparecer, sin exigir nada, dímelo. No para comprar tu perdón, sino solo para reparar, aunque sea tarde». Yo cerré los ojos. «No hace falta», dije, con honestidad, «pero gracias por decirlo así». «Eso era todo», respondió. «Cuídate, Elena». Y colgó. Me quedé ahí, en el jardín, con el celular en la mano. Una parte de mí se sintió triste.
Triste por lo que pudo haber sido si mis papás hubieran sido otros, pero sobre todo sentí gratitud por Rodrigo, por mi bebé, por la casa, por mi trabajo, por la vida que construí sin que nadie me la regalara. Guardé el celular y volví a la tierra, a las flores, a mi realidad. Esta era mi vida ahora, mi hogar, mi familia, mi futuro, todo lo que me gané, todo lo que merecía. Y sí, era feliz.